Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están ya por acá. Hoy lamentablemente no está Pau conmigo, así que estaré yo solo en este live del día de hoy. Pero va a estar bien interesante. Vamos a platicar sobre... Bueno, voy a platicar. No está Pau. Voy a platicar el día de hoy sobre el significado. ¿Por qué es importante explicarle a las personas por qué están contigo o por qué están haciendo lo que estás haciendo? Como líderes muchas veces tendemos a atender esta sensación de utilitariedad de nuestros colaboradores, de decir, es que yo necesito cubrir una posición porque necesito que alguien haga algo. Y muchas veces hasta ahí se queda, simplemente alguien tiene que hacer algo, yo lo contrato para ese algo, reviso ese algo y no existe nada más que eso, ¿no? Una relación en la cual yo le pago a alguien por hacer alguna actividad, esa persona justifica el recibir ese salario por hacer esa actividad y hasta ahí. Es muy importante que subamos de nivel, que nosotros compartamos el por qué estamos haciendo nosotros como empresa y de ahí animarlos a decirles, oigan, ¿y saben por qué es importante que ustedes también estén metidos en esta cosa que estamos trabajando todos juntos? Y animarlos a seguir y a seguir y a seguir. Entonces, me gustaría mucho conocer qué piensan ustedes del tema del significado. ¿Acostumbran ustedes en sus empresas, bueno, un paso antes, ¿tienen ustedes bien definido en sus empresas por qué hacen lo que hacen? ¿Alguna vez han hecho el ejercicio de Jim Collins de decir, eh, yo lo que hago en esta empresa el día de hoy es vender jitomates o vender tostadas o rento coches? Y preguntarnos, oye, ¿y esto por qué es importante? ¿No? Y seguir la cadenita, bueno, ¿y esto por qué es importante? ¿Y esto por qué es importante? Para tener claridad, obtener una guía más o menos de decir, bueno, todo lo que yo hago todos los días está encaminado a lograr esto. Ahora, si ustedes ya pasaron por este camino de decir, para nosotros es importante hacer lo que hacemos por X o por Y, lo tienen comunicado a todos sus colaboradores. Es decir, todo el mundo en la empresa sabe por qué haces lo que haces. Me gustaría que me compartieran aquí en el chat cómo están en su empresa en el tema de significado. Saber si, uno, lo tienen bien definido y dos, saber si lo tienen bien comunicado y tres, saber si se toman decisiones en el día a día con base en este significado. Entonces, el día de hoy voy a compartirles una herramienta que se llama MIN, de significado, de qué significa hacer lo que hacemos. Es parte de la miniserie en la cual hemos estado hablando de la expectativa a través del modelo E5. Recuerdan que el modelo E5 está compuesto de cinco elementos, cinco etapas. El primero de ellos es expectativa, en la cual vamos a dar claridad a nuestros colaboradores de qué es lo que están esperando ellos de acuerdo a su posición en la que están, por qué están haciendo lo que están haciendo. La segunda es experiencia, es decir, qué están viviendo nuestros colaboradores. Están en un lugar en el cual se propicia ser buena onda, están en un lugar en el cual se propicia ser amable, o están en un ambiente hostil, ¿no? Y eso ya más adelante discutiremos toda la parte de experiencia de herramientas de trabajo, nivel de servicio interno, etcétera, etcétera. La tercera etapa es evaluación, es decir, cómo nos aseguramos que esas expectativas que traen los colaboradores están empatando con la experiencia que están viviendo y cómo medimos el performance de cada uno de nuestros colaboradores para ver cómo van. La tercera etapa es excelencia y es, una vez que yo estuve evaluando las expectativas y estoy mejorando continuamente la experiencia de mis colaboradores, ¿cómo hago que esta experiencia cada vez sea mejor? ¿Cómo los meto en un círculo de mejora continua para que siempre sean o busquemos la excelencia cada vez más rápido, ¿no? Y la última es expansión. ¿Cómo me voy más allá? No solamente al tema de los resultados dentro de la organización, sino cómo impacto en lugares, en las familias de los colaboradores o en la misma comunidad en la cual estamos involucrados. Pero el día de hoy, el tema en particular que tenemos de significado está dentro de la primera, que es justamente la de expectativa. Como ustedes recuerdan, de expectativa tenemos 4 niveles. El primer nivel fue justicia salarial, que nosotros lo discutimos a través del acrónimo FAIR, que es la parte más básica para que un colaborador pueda estar contigo. Es decir, si ese colaborador no tiene ni tan siquiera la claridad en la expectativa de cuánto le vas a pagar, vaya, si no podemos cubrir la parte monetaria de la expectativa del colaborador, pues va a ser bien difícil que él quiera estar con nosotros, ¿no?
La segunda parte fue claridad de roles, y esa fue el acrónimo CHART, de cómo, con quién me puedo dirigir en un momento determinado para hacer cierta actividad, o en qué momento entran mis funciones para cubrir alguna actividad que yo sé hacer muy bien. Eh, el tercero fue metas claras, ¿no? ¿Cómo dar claridad de metas y de resultados a mis colaboradores para que ellos sepan y tengan esta paz mental de qué cosa es lo que se tiene que hacer? Entonces, si yo tengo ya bien clarito cuál es la parte monetaria, ya hicimos ese acuerdo de la parte de los dineros, ¿no? De tú vas a estar acá, vamos a hacer esto. Ya te di claridad de las metas que tú tienes que llevar a cabo y ya te expliqué cómo estamos organizados en esta organización. El último bloque, ya el último pedazo es cómo te contagio de lo que nosotros estamos haciendo. Hay infinidad de ejemplos de cómo un significado de una organización puede motivar a unas personas. Hay uno de ellos en particular que me gusta mucho, que es una empresa a la cual nosotros ayudábamos hace no mucho tiempo, que su propósito es erradicar las enfermedades renales de México. Yo cuando escuché por primera vez que estaban en este propósito de erradicar las enfermedades renales de México, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿y cómo te ayudo? Porque no estamos exentos de que algún día nos pueda pasar algo y que algún día necesitemos de este tema de eliminar las enfermedades renales de México, algún familiar o nosotros mismos. Entonces, cuando tú tienes un propósito que está muy bien definido, cuando tienes un porqué que es bien claro para todos, motiva a no solamente que nuestros clientes sean mucho más leales, sino que nuestros colaboradores quieran desempeñar su trabajo de mejor manera. Entonces vamos a platicar el día de hoy de cómo llevar a cabo este proceso de crear un significado. No vamos a sacar necesariamente el porqué, sino más bien una vez que tengamos el porqué, cómo lo comunicamos y cómo lo mantenemos vivos a lo largo del tiempo en la empresa. Entonces voy a empezar comentándoles cuál es el acrónimo de este video del día de hoy. El acrónimo para el día de hoy es MEAN, M-E-A-N, MEAN, de significado en inglés. Y la primera letra, la M, es de mindset. Y mindset es bien importante por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Tendemos a tener este mindset de yo necesito cubrir una posición y simplemente pido al área de recursos humanos, oye, búsquenme un vendedor porque necesito que venda, ¿no? No sabemos ni qué vamos a vender, o sea, o sabemos qué vamos a vender, no sabemos ni con quién, no sabemos ni por qué, pero necesitamos que algo se venda. ¿Qué pasaría si yo a la parte de recursos humanos le digo, fíjate que como parte de nuestro proceso de eliminar las enfermedades renales del cliente, necesito a alguien especialista en buscar, en buscar universidades que nos ayuden a compartir esto de erradicar las enfermedades de México? Queremos hacer que la gente coma bien, necesitamos que la gente comprenda cuáles son las causas de este problema. Entonces, cuando tú entrevistas a las personas, quiero ver qué tan motivado está para que, a pesar de que pueda haber 3 personas que tengan relación con ciertas universidades, ¿cuál de ellos hace mucho más match en este significado que yo te estoy dando? Yo necesito crear aliados a través de estas universidades para poder llevar mi mensaje mucho más lejos. Entonces, cuando yo empiezo con ese mindset de necesito a alguien que esté mucho más involucrado, necesito a alguien que sea parte del equipo, que transpire este propósito que nosotros tenemos, ya empezamos a darle un twist distinto al tema de selección y contratación. Entonces, lo más importante, o la primera parte es el mindset, hacernos ver como un equipo, que todos estamos aquí para conseguir esa meta en particular, que no buscamos a alguien para una relación utilitaria. Nosotros somos muy defensores del tema de tener incluso mejores amigos dentro de la organización. Entonces, ¿cómo hacer que este equipo esté totalmente estrecho, este equipo esté abrazándose constantemente y todos enfocados en conseguir ese mismo objetivo en particular? Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos como líderes es hacer que nuestro equipo esté en este mindset, que todo el mundo sepa cuál es el significado de la organización, por qué hacemos lo que hacemos, hasta que se burlen de nosotros. Entonces tenemos que estar machacando hasta que ese mindset esté totalmente asentado en la organización. La segunda letra, la E de mí, es entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? El mindset es la definición de esta mentalidad que debemos de tener, pero el entusiasmo es cómo lo mantenemos en el tiempo.
¿Qué tipo de actividades tengo que hacer yo de manera recurrente para que el equipo siempre tenga en mente lo más importante? Y de estos hay varios tipos de ejemplos. Por ejemplo, si nuestros valores son algo que nosotros queremos reforzar de manera constante, ¿qué pasaría si yo cada semana tengo la semana del valor número 1 de la organización y luego la semana siguiente el valor número 2 de la organización? O del propósito, este mes vamos a reforzar la parte de que todo el equipo sepa qué cosa es una enfermedad renal y por qué es importante estarlo haciendo. Entonces, el entusiasmo es cómo hago que el equipo constantemente vea el impacto que estamos causando. Otra cosa bien importante que se puede hacer es justo esto del impacto que les menciono, y es, ¿qué pasa si nosotros damos las estadísticas de los resultados positivos que estamos teniendo por llevar a cabo lo que nosotros hacemos? ¿Cómo ha mejorado la salud en México o en alguna región derivado de lo que nosotros estamos haciendo? Cuando nosotros compartimos ese tipo de información con el equipo, automáticamente se motivan y dicen, claro, yo no nada más vengo a hacer esta actividad, sino que realmente estoy causando un impacto en la población, y eso motiva porque salen de sus casas, van y lo cuentan con otras personas y la gente empieza a felicitarlos, de decir, wow, qué padre que estás en eso, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces tú regresas con mucha más energía para seguir haciendo lo que haces de manera recurrente. El tercer punto, la A de mí, es acuerdo. Y aquí del acuerdo está dividido en tres partes. Hay tres partes bien importantes para que nosotros podamos mantener este entusiasmo y podamos hacer que la gente esté viviendo este mindset de manera recurrente. La primera de ellas es, retomando la parte de FAIR, es decir, del salario, si yo no tengo ya consolidado de manera correcta cuál es la parte salarial que yo te voy a dar, no se va a dar la parte del significado. Entonces, recordemos que esto es como una pirámide. La parte de hasta abajo es la parte del salario, y ese acuerdo tiene que estar cubierto y tiene que ser entendido por ambas partes. Es decir, yo te voy a ofrecer X cantidad, tú tienes que hacer este tipo de trabajo para poder llegar a la segunda parte, que es los resultados o las metas claras. Y yo te voy a decir, te voy a contratar por esta parte y tus metas que tienes que conseguir para este periodo tienen que ser X, Y o Z, que a su vez tienen que estar ligadas a este significado. Entonces, esta construcción de tres bloques va a permitir que todo el acuerdo que yo tenga con una persona no sea nada más monetario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que cuando estemos atrayendo a alguien, al momento que estemos en la negociación con ellos, dejemos bien claras estas tres partes para que el significado esté presente. Si nosotros lo dejamos al nivel de tú tienes que hacer cada semana X cantidad de llamadas para cubrir lo que se requiere de tu puesto, nos estamos quedando en un nivel intermedio y va a ser bien difícil para el colaborador poder automotivarse a querer trabajar, porque no va a entender la relación de lo que él hace con lo que hacen los demás. Entonces, a la hora que nosotros hagamos este acuerdo, recuerden que debemos de tomar la parte salarial, la parte de las metas y por último, la parte del significado. Tengo aquí un par de preguntas. El trabajo de Simon Sinek de Start with Why, totalmente de acuerdo, Pedro. Si tú empiezas con el porqué de la organización, la parte que sigue son los cómo y la última son los qués. En el video de Simon Sinek, que se dice que se llama cómo motivar a los, cómo es que los grandes líderes motivan a las personas, habla del ejemplo de Apple, ¿no? Que dice, ¿qué pasaría si Apple saliera a la televisión y dijera, te voy a vender una computadora que es la más moderna, que tiene un teclado de aluminio, que está muy bonito y cuesta tanto dinero, ¿no? O te va a dar ciertos programas. Te empieza a decir el qué, luego el cómo, pero te dice el para qué. Lo que hace Apple es darle totalmente la vuelta, ¿no? Decirte, fíjate que vas a ser una persona súper innovadora, vas a tener a tu alcance la mejor tecnología posible para que todo lo que tú tienes en tu mente lo puedas explotar al máximo, y lo vas a tener a través de ciertos programas que yo te voy a dar en este equipo, y al final del día te venden una computadora. Lo mismo va a suceder con nuestros colaboradores. Tenemos que mostrarles cuál es el impacto que ellos van a causar. Luego vamos a los cómo y por último vamos al qué. Uno de los grandes ejemplos fue lo que pasó con Steve Jobs cuando convenció a Scully de trabajar en Apple. No sé si recuerdan la historia de Scully cuando estaba en Pepsi.
Y Steve Jobs lo llama, ¿no? Y le dice, oye, quiero que trabajes para esta empresa. Y la pregunta que le hizo fue durísima. Le dijo, ¿qué te gustaría en el futuro? ¿Te gustaría seguir vendiendo agua azucarada o te gustaría venir a cambiar el mundo? Esa frase fue la que despedazó a Scully y lo hizo volcarse para trabajar en Apple. Curiosamente, después él fue el que corrió a Steve Jobs de la organización, pero ven el poder que tienen las palabras cuando tú las inviertes. ¿Qué tanto el día de hoy estás tú comunicando a tus colaboradores el propósito? ¿Y qué tanto está vivo dentro de la organización? Todos en tu organización saben a la perfección por qué haces lo que haces. Si tú vas en el pasillo y les preguntas a las personas, oye, ¿por qué crees que estamos haciendo lo que hacemos en esta empresa? ¿Crees que todo el mundo lo podría responder de manera correcta? Esa pregunta está interesante, ¿no? Entonces, si en el chat me puedes decir qué porcentaje de tus colaboradores crees que te podrían decir que comparten el propósito o que conocen el propósito de la organización, estaría buenísimo para que lo vayamos discutiendo en la plática del día de hoy. Bien, la última letra del acrónimo es N y es naked. Y naked viene de transparencia, no viene de estar desnudo. Y esto es bien importante. Si nosotros no tenemos la confianza en el equipo, si nosotros no compartimos lo que estamos pensando desde la cúpula del equipo hacia la base, el equipo se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que hay algo turbio, se va a dar cuenta que hay algo que no está bien. Y esto desmotiva muchísimo. Hace algún tiempo estábamos apoyando a alguna empresa en la cual había uno de los valores que no se estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, en las juntas estratégicas que tenían, de repente decían, ay, sí, claro, y hacían burla de este valor en particular. Y ese valor en particular lo que estaba haciendo, o el no cumplir ese valor en particular, al tratar de hacer que la organización no se diera cuenta que ese valor no se estaba llevando a cabo, lo único que hacía es que al salir de la sala, la gente dijera, ay, claro, ya ven. Entonces se echaba a perder todo el trabajo de cultura que traía toda esta empresa. De ahí la importancia de ser lo más transparentes posibles, de ahí la importancia de compartir con todo el equipo la mayor cantidad de información posible para que ellos vean la situación en la que estamos. Eh, Existe la tendencia de ocultar cierta información porque no sabemos qué va a pasar con los colaboradores. Al momento que tú, entre tú más información compartas con el equipo, más ideas puedan haber al respecto y explota la creatividad dentro del equipo. Entonces, me gustaría platicar contigo cómo estás tú en estos 4 niveles. Es decir, ¿tienes claridad del mindset que tu empresa quiere tener? ¿Tienes claridad de por qué haces lo que haces? ¿Has pasado por este proceso? 2, ¿qué tanto mantienes entusiasmado al equipo para llegar a este propósito? 3, ¿qué tan claros son los acuerdos que tienes con tus colaboradores en los 3 niveles? Es decir, en la parte del salario, en la parte de resultados, de metas, y por último, en la parte del significado. Y por último, ¿qué tan transparente eres tú a la hora de compartir los datos con tu equipo? Vamos a ver, tenemos una pregunta aquí. Hacer match en los porqués de la compañía y el equipo y el cliente. Apple está aplicando el principio de conectar los porqués, tal y como lo estás explicando, Miguel. Gracias, Pedro. Sí, ahora la verdad es que me cuesta un poco de trabajo entender los porqués de Apple. Creo que cuando estaba Steve Jobs en su momento era mucho más evidente y vaya, no sé si el mercado vaya a castigar dentro de poco a Apple, esperemos que no. O esperemos que Apple pueda dar el twist para regresar a ese porqué de ser los más innovadores, ese porqué de empujar a la humanidad mucho más lejos. Y ahora que hablaba de la humanidad mucho más lejos, hay un personaje en particular que creo que es el maestro principal en el tema del significado. Hace tiempo preguntaba al equipo, ¿cómo es que alguien como Elon Musk puede tener 3 empresas tan grandes que son líderes a nivel mundial y poder administrarlas al mismo tiempo y tener los resultados que está teniendo? Como ustedes saben, Elon Musk es el director de Tesla, es el director de SpaceX y el director de Tesla, SpaceX y se me está pasando una parte de The Boring Company. Pero vaya, la de SpaceX tiene el propósito de decir, nosotros queremos lograr que los humanos se conviertan en una especie multiplanetaria. Yo recuerdo cuando estaba chavito que jugaba StarCraft y uno de mis grandes sueños era poder ir a otro planeta y expandir y hacer colonias, etcétera, etcétera, ¿no?
cuando yo escucho este propósito de lograr que el humano sea multiplanetario, de alguna manera resuena dentro de mí y digo, wow, qué padre que alguien se está animando a hacer esto. Estoy seguro que para muchos igual dicen, eso es una locura, ¿no? El pensar que el humano pueda ser multiplanetario, irse a otros planetas, etcétera. Pero habrá ciertas personas con las cuales resuene de gran manera y eso es lo que estamos buscando dentro de las organizaciones. Tú no quieres que cualquiera esté contigo, sino que a través de este propósito tú traigas a las personas que realmente se van a involucrar, que realmente van a vivir lo que tú estás queriendo compartir con el mundo y se van a sumar a este propósito, ¿no? Gracias, Pedro. La última es Solar City, ¿no? Y en el caso de Tesla, el esfuerzo que se está haciendo en esa organización va mucho más allá de las baterías solares. El principal enemigo o la principal barrera que quiere destruir Elon Musk con esa compañía es eliminar la dependencia en el petróleo para todos los energéticos. Entonces, imaginen el reto que hay detrás para poder hacer todo eso. Entonces, si Elon Musk no tuviera claridad plena de cuál es el propósito de su organización, si Elon Musk no estuviera constantemente compartiendo ese propósito con todos sus colaboradores, seguramente sería mucho más difícil para él lograr los resultados que está teniendo. Entonces, me encantaría que esta semana pensaras si tienes claridad en el propósito de tu organización, si lo tienes compartido y qué tanto tus colaboradores toman decisiones con base en ello. Me encantaría que en esta semana tú me dejes comentarios aquí en el thread y con mucho gusto los vamos a ir respondiendo a lo largo de la semana. Por último, me encantaría decirte que el próximo jueves a las 5 cerramos la miniserie, vamos a tener el final de toda la parte de expectativa y si tienes cualquier duda al respecto, cualquier duda sobre lo que estamos viviendo del modelo i5, nos la hagas saber para que con mucho gusto podamos responderla por acá. Pues en esta ocasión no estuvo Pau, pero a nombre de Paulina, a nombre mío, qué gusto haberlos tenido por acá y los veo el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Nos vemos.